Sabe que usted va a ver allí una película, o el cartel de una película, mejor dicho. Sabe que en el 2007 se estrenó allí esta película de Bucket List, que sería la lista de deseos. Acá llegó con el nombre de Antes de partir. Y estos dos personajes llegaban por caminos distintos a una habitación de hospital. Uno, queriendo ser filósofo, quería estudiar, pero de pronto se casa, evidentemente es joven, y la responsabilidad de él era cuidar su familia, su casa, sus hijos, y bueno, al final dejó de un lado esto de estudiar y fue mecánico, tarea que él hizo por 46 años, si mal no recuerdo. Y el otro era el dueño de esa clínica donde se iban a encontrar estos. Esta persona se encontraban padeciendo una enfermedad avanzada de edad, estas personas, y uno de ellos, el mecánico, era visitado por su familia, por aquellos que lo amaban, y el otro únicamente por un asistente, porque el dueño de la clínica únicamente se había preocupado en juntar dinero, hacer negocios. Únicamente su asistente lo venía a ver. Empezaron a hacer una charla y esta persona, el mecánico, por llamarle de alguna forma, tiene una lista que la fue escribiendo cuando llegó al hospital. Aparentemente tenía un mal presentimiento y ese presentimiento se hizo realidad porque a las dos personas les dieron un año de vida. Y entonces la lista de deseos era qué iba a hacer en ese año. Y ahí empezó a escribir, pero claro, dinero no tenía. Pero el otro empezó a interiorizarse en esta historia y dijo, lo vamos a hacer. Tengo el dinero, vamos y lo hacemos. Y así fueron a ver la muralla china y a manejar autos de carreras y empezaron a viajar, a tirarse en paracaídas, cosas que había puesto en la lista, hasta que uno de ellos después le tiene que decir que no podía seguir con esta lista porque ya las fuerzas se estaban yendo. Y para terminar, no es para comentar nada más una película, esta persona muere y aquel que estuvo compartiendo esa habitación, despidiendo a ese que terminó siendo su amigo, le dijo a la familia, a los que estaban ahí, los peores días de su vida fueron los mejores de la mía. ¿Por qué tomo esto? Jesús, en este tiempo que estamos estudiando, sabía que pronto se iba. Tenía que hacer cosas que tenían que impactar no solamente a aquellos que lo seguían, sino a aquellos que estaban representando las cosas santas y las cosas divinas. Entonces, empezamos a ver y nuestros hermanos presentaron la entrada triunfal, cómo él se presentó y estuvo allí delante de esa ciudad a la que le supo decir Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos que vienen a ti. Yo quise cuidarte como la gallina cuida a sus polluelos y no quisiste, pero sin embargo fue. Allí tenemos también la maldición de la higuera en uno de esos trayectos que hizo con aquellos que le acompañaban. También estuvimos viendo cómo la limpieza de ese templo, echando a los mercaderes y poniendo de manifiesto que el lugar santo de Dios era para honrar y bendecir a Dios. Y sin embargo se había transformado en una cueva de ladrones. Y estas acciones, estas cosas que hacía sabiendo que le quedaban pocas horas, porque si decimos que Dios sabe todas las cosas, sabía que pronto él tenía que partir. Como dijimos anteriormente en aquella película, los peores días de Jesús fueron los mejores de la nuestra, porque por él hoy tenemos vida.
Por Él, por ese sacrificio que vamos a ir transitando durante estos días, hoy tenemos salvación por creer en Él, por ponerlo en nuestro corazón, porque Él fue capaz de sufrir estos días para que nosotros seamos libres. Imagínense las últimas horas de Jesús. Y todo lo que había hecho puso de manifiesto que los que antes marcaban el latido espiritual de esta vida en Jerusalén no le cayera bien. Y empezaron a seguirlo y empezaron a confabular contra Jesús. Los sacerdotes y los ancianos, dice la palabra, empezaron a querer entretejer algo para poder recriminar. Y ahí entramos en lo que vimos anteriormente. Dice la palabra que se enfrentaron a Jesús y le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Vamos a leer el pasaje, está en Mateo capítulo número 21, verso 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y empieza a hablar de una parábola. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mi hermano, una de las cosas tan particulares que quería Jesús remarcar ante este ataque era acerca de la autoridad. ¿Cómo puede ser que un hombre haya hecho todo lo que nuestros hermanos nos estuvieron contando acerca de esta limpieza del templo? Enfurecidos aquellos hombres empezaron a conjeturar, ¿cómo hacemos? Que nos diga cómo hacemos. Si dice que viene del Padre, ¿por qué dice que vino del Padre? Si dice que es cuenta mía, entonces ahí lo podemos agarrar de alguna forma. Pero hay algo particular que nos habla en este relato, es acerca de la autoridad. A mí cierta vez me contaron una historia acerca de una persona que quería predicarle a Cristo. La otra persona que recibía el mensaje escuchó atentamente, pero le llegó a decir después de todo, mirá, lo que sos no me deja escuchar lo que me decís. No le estaba diciendo algo lindo. Sabía cómo era, sabía cómo se movía. Y esto le pasaba con estos sacerdotes. Los sacerdotes estaban allí hablando de Dios, tributándole, según ellos, lo mejor de su vida, pero sin embargo, su vida no era buena. Su vida no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que le decía Jesús a ellos era, verdaderamente todo lo que hablas, mirando lo que son, no puede seguir así, no llega. Podemos nosotros hablar excelente de la palabra, podemos nosotros esgrimir el mejor de los sermones, pero si nuestra vida no está reflejando lo que decimos, lamentablemente no hace el efecto que tendría que hacer. Mi hermana y mi hermano, esto le decía a los sacerdotes, a los que venían, ¿con qué autoridad decís esto?
Sin embargo, le estaba diciendo, ¿por qué no creíste en Juan? ¿De quién era el bautismo? Él les habló de arrepentimiento, Él les habló que tenían que cambiar y sin embargo, ¿qué hicieron? Batallaron contra Él y al final lograron que fuera muerto. Aquellas personas podían hablar acerca de Dios, esgrimir todo aquello que evidentemente estaban acostumbrados a decir, pero no estaban caminando de la mejor manera. Mi hermana, mi hermano, aquellos que podemos decir, en aquel tiempo hablar de los sacerdotes era algo que influía respeto, pero sin embargo les estaba diciendo en los últimos tiempos de Jesús que no estaba bueno. Quiera Dios que podamos nosotros hablar de aquello que vivimos, de aquello que podemos experimentar y no únicamente lo que vimos en la palabra. Aquellos sacerdotes no lo entendían. Enfurecidos porque no encontraron la respuesta que ellos querían, se tuvieron que ir. Y empiezan a pergeñar otro tipo de ataque. Había dos grupos antagónicos. Uno, los fariseos, que decían que estaban presos, que este gobierno romano no tendría por qué estar haciendo lo que está haciendo con ellos, que ellos eran libres, eran de Dios. Los fariseos hablaban de esa forma. Y después habían los herodianos, que eran los que tenían respeto a Herodes Antipas. Esos dos se confabularon otra vez a la carga. Acuérdese que estamos hablando ahora del día martes. Esto sucede un día martes y aparece esta acción. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos les presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esta oportunidad se fueron masticando bronca y empezaron a decir, vamos de vuelta. Y fueron con los dos grupos. Si decía que no había que tributarle al César, estaban los fariseos allí representando. Y si decían hay que darle, estaban los herodianos. Diga lo que diga, estaban prestos a poder juzgarle. ¿Sabe, mi hermana y mi hermano, que en este caso hemos notado que Jesús, obviamente con la sabiduría divina, lleva la batalla a campo enemigo? Lleva el problema a donde están ellos. Y le dicen, ustedes saben la responsabilidad. Dios no te pide otra cosa que le respetes, que le ames. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mi hermana, mi hermano, ¿cuántas veces podemos llegar a dividir nuestra voluntad en estas dos situaciones? Soy de Dios y bueno, estas cosas vemos cómo la puedo solucionar. ¿Para qué los impuestos? ¿Para qué aquellas cosas que nos cobran? Uno es libre. Pero no es así. Tratemos de que cada cosa que viene y que sabemos, porque tenemos esa voz de Dios, llamado conciencia, que está bien hacerlo, lo hagamos. Y lo que sabemos que está mal, no lo hagamos. Tratemos de representar con nuestra vida aquello que quiere Dios que representemos, que reflejemos. Mi hermana y mi hermano, aquellos hombres otra vez se fueron masticando bronca. Termina este día martes
Él habiendo enseñado, Él habiendo confrontado, Él habiendo batallado con aquellos que venían únicamente a buscar que se equivoque. Y ahora llega el miércoles que es el día que algunos le dicen el miércoles de traición, porque era cuando iba a arreglar esta situación Judas para poder vender al maestro, para poder recibir eso, lo cual ya estaba escrito que iba a pasar. Mi hermana, mi hermano, entramos a este miércoles y sucede distintas cosas, pero una de ellas, que era una de las cosas que habíamos visto recién, es esto, que es cómo Dios ve a cada persona. Cuando nadie ve, Él lo ve. Y también puede enseñar mediante cada uno de aquellos que hace cosas para Dios desde corazón. Dice el texto, Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y allí uno veía en esa imagen que habíamos puesto como una persona no hizo alarde, no hizo mucho, tampoco dijo, es lo último que tengo, pero sin embargo, cuando hay algo dado desde el corazón, aunque los demás no se den cuenta, Dios lo ve, Dios lo enseña. Y podría haber habido tanta gente poniendo, y algunos hasta llevaban personas para que aplaudieran, miren cómo Juancito pone, y no había billetes en ese momento, pero ponían las monedas y qué sé yo, y hacían sonar el asunto para que se escuche lindo, ¿vio? Pero sin embargo aquella viuda sabía lo que iba, sabía que iba a presentar lo que tenía. La palabra de Dios me dice que puso todo lo que tenía. No sé qué pasó con la vida de aquella persona, pero qué grato debe saber que un acto desde el corazón ha servido para hablarnos desde hace desde hace 2000 años hasta este tiempo, de que hay un ejemplo. Cuando las cosas se dan de corazón, cuando las cosas se hacen desde el corazón, Dios las ve y Dios las recompensa. No sé qué pasó con esa viuda. Tampoco le dijo ni la llamó. Quizás se fue a la casa como un día más que ofrendó. Pero sin embargo, Dios ese día lo hizo especial. Y creo que hay una corona gigante para esa mujer. Porque las cosas para Dios las hizo del corazón. ¿Cuántas veces usted hace cosas para Dios y no hay nadie que lo haya visto? No hay nadie que le aplauda, no hay nadie que le diga, vamos. No sé por qué me sale Juancito. ¿Hay algún Juancito acá? No, ¿no? Así que seguimos con Juancito. ¡Bravo, Juancito! Mirá lo que hiciste. No hace falta eso. Porque lo importante es que Dios lo vio y es el que lo tiene presente. ¿Sabe que ese miércoles también pasó algo que quería compartir y no quería que se extienda demasiado esto? Hay una persona que lo estuvimos estudiando la mayoría de los grupos, y no todos los grupos. Y esta mujer hizo algo especial. Estaba en la casa de una persona cenando con sus discípulos, lo invitaron a cenar y esta mujer, María Magdalena, se acercó y lavó los pies del maestro. Y no lo hizo con agua, lo hizo con lágrimas. Y lo más valioso que tuvo, lo rompió y enjugó ese perfume, inundó la casa y lo tomó como algo especial Dios. ¿Sabe, mi hermana y mi hermano?
que Jesús sabía que le quedaban pocas horas. Ya iba a ir a la cruz y después nuestros hermanos nos van a contar algunos detalles. Imagínese lo que fue para él que una mujer que no era que buscaba que la aplaudan, en silencio, con lo que tenía, se acercó. Y lo que quizá le costó mucho dinero tener, ese perfume, no le importó, lo tributó al que tenía en el corazón, al que le perdonó. Y sabe que dice que habló con el dueño de la casa, ahí en Lucas capítulo 7, verso 41, y le dijo, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. La costumbre en aquel tiempo era perfumar los cuerpos porque el calor y la cultura les permitía hacer esto con los cuerpos. Jesús dijo, ella enjugó mi vida antes de que muera. Lo sabía, entendía, y pienso que habrá sido un acto de amor tan grande que lo dejó allí. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le tributó lo que más tenía? ¿Por qué le dio a Dios ese acto de amor, sin importante que la vieran como alguien que no estaba bien? Lo que llevó a esta mujer fue que sabía cómo había sido su vida. ¿Cuánto le perdonó Dios a ella? Por eso, cada uno de nosotros que pueda hoy, no sé cuánto te perdonó, sí sé cuánto me perdonó a mí, pero cada uno haga esta reflexión. Si te perdonó poco, quizás ames poco, pero si te perdonó mucho, honra a Dios, bendecí su nombre, acércate cada día a Él y poder tributarle con lo que sos, de la forma que vivís, de la forma que hablás, de la forma que te movés, siendo digno representante de aquel que seguramente te perdonó mucho. Dios le bendiga.